buena noche. Gracias por volver a acompañarnos en este su programa Línea por Línea. En esta ocasión, tocando un tema importante acerca de cuáles son los orígenes de la construcción de nuestro formato político en México, el cual ya no puede ser comprendido en una tesis de soberanía nacional, sino que es necesario buscar los rastros de los orígenes de esta nueva estructura burocrática internacional. Para ello, como ya es costumbre, nuevamente nos acompaña nuestra analista especialista de cabecera, Lisbeth Xochitl. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches. Gracias. Bien, en este sentido, tenemos que la transformación de la reforma que ha vivido nuestro país, y principalmente la reforma política, es necesario contextualizarla con categorías que ya no son posibles plantearlas desde una perspectiva nacional. Es necesario comenzar a plantearnos desde nuevas metodologías, en este caso sistémicas o globalizadoras, para comenzar a entender cómo es que los ciudadanos mexicanos debemos de pensar y debemos de empezar a adaptar nuestras conductas. Mucho se habla de los esquemas disciplinadores, pero bueno, antes de entrar a este concepto duro de disciplina, creo que es válido comenzar a hacer una pregunta. ¿Dónde podríamos rastrear los orígenes de esta nueva comunidad global? En este sentido, Liz, ¿qué elementos visualizarías para poderlo rastrear? Porque deben de tener nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y creo que también todos nuestros televidentes, en su forma participativa, cada uno de ellos podría rastrear también información. Porque yo creo que uno de los conceptos que nos puede ayudar también para ser más libres es el hecho de que nos hagamos más participativos como sociedad. Así es. Y en este sentido, pues como que la pregunta sigue puesta: ¿dónde podríamos rastrear antecedentes, puentes que determinaron a esta construcción de mundo? Claro, sí, fíjate que efectivamente, como habíamos comentado en otros programas, la información es poder. Y entonces a mí me da la impresión de que esa información no fluye en el grueso de la sociedad por obvias razones. Pero a mí me parece que uno de los autores importantes en donde podríamos obtener algunos elementos de los que tú estás mencionando es el ruso Daniel Stulin. Daniel Stulin tiene dos obras principales, tienen varias, pero dos obras principales. Una de ellas se llama Los secretos del Club Bilderberg y la otra se llama La verdadera historia del Club Bilderberg, entre otras, como por ejemplo también los institutos Tavistock, que son aquellos institutos encargados de analizar socialmente a un grupo desde la perspectiva subjetiva para efecto de controlarlos a través de, insisto, la subjetividad, a través de la mente, del control mental, del control de ese conocimiento. Entonces, coincido bastante en este concepto y creo que los experimentos, porque fueron experimentos tal cual, utilizaron a los seres humanos como ratoncillos de laboratorio en distintos países, esos distintos laboratorios Tavistock. Amable televidente, usted puede entrar a un buscador en internet, en YouTube, y poner ahí Tavistock con V y seca al final, y va a encontrar una serie de información tan importante en donde específicamente los gobiernos, y en este caso el organismo denominado CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, en donde efectivamente se dirigieron cantidades de dinero y especialistas, hospitales médico-psiquiátricos, en donde se trataba de estudiar cómo se podía modificar la mente de las personas,
Pero aquí hay que poner un ingrediente fundamental. No la mente nada más de una persona, el concepto de masa, la mente de sociedades completas. Así es. ¿Qué es lo que te llama la atención? De ejemplo, Tavistock y la relación que estás haciendo con la familia Bilderberg, porque creo que ahí son 3 familias de las que habría que hablar. Sí, Bilderberg, claro. Rockefeller, Rothschild. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, Daniel Stulin nos dice que los institutos Tavistock, que los maneja como los institutos de lavado de cerebro, bueno, son verdaderos think tanks, es decir, tanques de ideas. Y entonces, en ese sentido, uno de los elementos fundamentales que ellos utilizan es la televisión. Y entonces, realizando un estudio sobre el cerebro humano cuando el sujeto está concentrado en la televisión, los resultados fueron los siguientes: que el sujeto se desconecta del sistema nervioso central a tal grado como si estuviera tomando alguna droga, como por ejemplo la cocaína. Y entonces es completamente el sujeto tranquilo, exactamente tranquilo, para que pueda ser influenciado en esa cuestión. Cualquier tipo de cuestión se puede influenciar a través de la televisión. Y entonces el sujeto está tan enviciado que hasta con la vida defendería la televisión. Entonces imagínate, si tenemos a través del interaccionismo simbólico lo de la televisión y lo pasas a tu vida real, entonces estás viviendo una cuestión construida desde la perspectiva mental. Y del gobernante, Así es. Creo que este tema que estás planteando como lo subjetivo es eminentemente categórico. ¿Por qué? Amable televidente, en otros programas se ha mencionado que esta sociedad en la que estamos viviendo ahorita también se le conoce como la sociedad subjetiva o sociedad del conocimiento. No importa tanto el estudio del cerebro, del cuerpo humano, es lo que produce el cerebro. Y lo que produce el cerebro se llama mente. En este caso, las técnicas del estudio de la mente fueron materializadas después de la crisis de 1929 en Estados Unidos. Efectivamente, Liz, el concepto que nos platicas de la televisión y su efecto masivo tiene que ver con la respuesta de un producto que se puso a punta en aquel tiempo, que fueron los medios de comunicación masivos, el mass media communication. Exacto. Y entonces los institutos Tavistock dicen: ¿cómo puedes dominar al sujeto? Mientras más joven, mejor. Es más fácil moldear la mente de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, de adolescentes a jóvenes, no máximo de 22 años, y entonces se crea el MTV. Los programas de MTV, que son direccionados específicamente para ellos, con el fin de ¿qué? Bueno, de crearles una mentalidad de tal forma que sean individuales, de tal forma que el materialismo, ¿y esto qué quiere decir? Que es la entrada, o es más bien, no la entrada, sino la posición del libre mercado. Entonces, los sujetos se crean ya no por las familias. Imagínate, si ya no se puede convivir por el Facebook, por ejemplo, porque todo el mundo está metido en el celular, y entonces los programas televisivos como de chicos, ¿no? De adolescentes, como el MTV, insisto, y muchos otros, bueno, pues entonces son ellos los que moldean a los sujetos. Ni siquiera es la educación de las familias, es la televisión la que educa a los chicos. Y estas imágenes, si hacemos la relación desde el mass media, cómo la información del mass media puesta como pantalla, como imagen, cómo influye en la fisiología del ser humano, está impactando directamente sobre el sistema límbico o cerebro medio. En el instante en el que la información está entrando al sistema límbico, por ejemplo, se afecta y se explota los instintos más básicos de todo ser humano, que se les reconoce ubicados en lo que es el cerebro reptiliano, que todos lo tenemos. Después del cerebro reptiliano estaríamos hablando, por ejemplo,
de un cerebro medio en donde los elementos de la memoria van a quedar condicionados. Y por ello es tan importante el hecho de que estemos bombardeados de una serie de información en donde vemos una sociedad altamente construida desde el instinto de la sexualidad y por otra parte desde el instinto de la agresividad. El ser humano, que no se dedica al ejercicio del gobierno, vive a merced de este tipo de información, mientras que la otra esfera que sí nos debería de llamar la atención, es decir, el tema de cómo se vive la gobernabilidad, no lo vemos, no lo entendemos. Entonces, desde ese punto de vista es como hablar de sociedades dormidas, que ya los experimentos, decíamos, 1929 en adelante, se pusieron a punto en términos de investigación científica, justamente a través de las técnicas de lavado de cerebro. Entonces, televisión o los distintos aparatos cibernéticos con los que ahora contamos, y que ahora hasta nuestros mismos jóvenes, niños, estudiantes en primaria, les van a regalar su tablet. Así, claro. Y es que la tablet, desde la perspectiva psicológica, o sea, le podemos preguntar a cualquier psicólogo y te va a decir, es que sabes que el niño se concentra en la tablet y entonces todo el mundo que pasa alrededor de él simplemente no lo observa. Sí, pero no es una tablet justamente con su sistema de buscador, no tiene teclado, no está conectado, sino que el niño va a ver una serie de imágenes allí y va a empezar a regirse por esos colores, psicología del color, hay que recordar todos los instrumentos de control que se aplicaron allí. Claro que sí. Oye, continuamos con este tema, por favor. No le cambie a su canal, continuamos en su programa Línea por Línea. Gracias por seguir acompañándonos. Bien, retomando entonces el tema de todos los experimentos que ocurrieron después de la depresión norteamericana, decíamos, todo lo que es mass media communication o los medios de comunicación masivo se convirtieron en fundamentales. No hay que olvidar que la política norteamericana era en aquel tiempo que todo ciudadano tenga un televisor en su casa. Y el lema de Adolfo Hitler era que toda familia alemana tenga un radio en su casa. Desde este punto de vista, entonces, ¿cómo entra la información del gobierno? Esa es una situación. La otra situación tiene que ver con conocer estrictamente cómo funciona la fisiología del cerebro humano y más allá, porque se empieza a desglosar una nueva arista. Ya no se trata únicamente de entender cómo funciona el cerebro, sino ahora se trata de entender cómo funciona la mente. Y desde ese punto de vista se crea un elemento horizontal que une a la función del ser humano con la función de la sociedad para construir un concepto sociológico de gran importancia, el concepto de masa social. Esa cantidad de gente que se transforma y crea una nueva figura, la cual es necesaria aprender a dominarla. Entonces, a este respecto caben una serie de experimentos que hace rato platicábamos, Liz, en este intermedio. Hacía señalamiento de los trabajos de un psiquiatra, Evan Cameron. ¿Qué ocurre con este estadio? Fíjate que este psiquiatra, pudiéramos llamarle científico, es la conexión CIA-Canadá, porque la CIA es quien estuvo atrás de esto. Fue quien lo financió. Entonces, lo que él hacía era primero localizar a los sujetos enfermos. Recordemos que, los enfermos, por ahí hay un autor que dice que son enfermos biopsicosociales, o sea, aquellos que no se adaptan a la sociedad. Y entonces... son escuelas sociológicas. Y entonces, bajo esa perspectiva, lo que hacía Evan Cameron era precisamente que a través de los electroshocks trataba de borrar la memoria del sujeto, la historia del sujeto, hasta convertirlo en una tabla rasa, o sea, quiere decir dejarlo absolutamente en blanco y entonces meterlo de ideas, ¿no? ¿Y qué era el electroshock? No era otra cosa más que ponerlo
precisamente en un estado de extrema vulnerabilidad, o sea, con sonidos estruendosos, al grado de que, bueno, no conocía, y además las luces estrombóticas, al grado de que no reconociera, que no supiera dónde está, no los dejaba mover. Recordemos que John Medina, que no se duerman, o sea, la falta de sueño, la falta de agua, la falta el hambre, etcétera, ¿no? Sí, debilitar por el hambre. Debilitar por esa cuestión fisiológica. O sea, que una persona que es altamente fornida, fuerte, que tiene disciplina, imaginemos, disciplina militar o concentración, un deportista de alto rendimiento, es más difícil. Deja que se debilite sus carnes. Así es. No le des alimento. No le des alimento. Recordemos que John Medina, en su excelente libro de las 12 claves del cerebro, nos dice que los 2 elementos más importantes para que aprendamos es, el primero, hacer ejercicio, el movimiento. Se necesita movimiento para que las neuronas empiecen a conectar y entonces aprendamos. Sí, somos un dínamo. Nosotros solitos nos recreamos en energía, somos dínamo. La pasividad es lo peor que podemos hacer. Entonces, él decía, ¿sabes qué? Si quieres entender un libro, súbete a la caminadora y ponte a leer, caminando. Eso decía John Medina, ¿no? O sea, a mí me parece extraordinario. O sea, el ejercicio es lo básico. Pregunta, ¿cuándo hacemos ejercicio, no? El segundo punto es comer bien. Entonces, el movimiento y la comida son lo más importante para efecto de que el cerebro funcione, de que aprendamos, de que un sujeto aprenda, porque es biológico. Yo me acuerdo del programa de posgrado en la UNAM que decían, podrás no comer, pero al menos 2 almendras diarias en ayunas, porque tiene la cantidad de aminoácidos que va a consumir por día tu cerebro. Claro, y aquella parte de nueces, cacahuates, pues al cerebro le funcionan maravilloso. Y entonces Ewen Cameron hacía eso. No los dejes mover, amárralos. Imagínate a un sujeto por varios días en ese sentido. Pierdes la orientación. La sensación. Que fueron los resultados de sus experimentos. Claro, es lo que se está aplicando en Guantánamo. Y Sargan en su momento realizó un estudio, estuvo trabajando en la CIA, y Sargan decía que el equivalente a un electroshock, o sea, 2 cables que le ponen a una persona en la sien, que fue muchos de los experimentos que hizo Ewen Cameron. Igual, por favor, amable televidente, métase a YouTube. Claro. EWEN, Ewen Cameron. Y ahí encontrará mucha de esta escalofriante historia que le costó la vida a mucha gente, pero que generó resultados que fueron después aplicados en sentido social. Claro. Y que en este caso Sargan decía, un electroshock social significa impactar socialmente a una sociedad. Llega un aumento en el impuesto, llega un efecto gasolinazo, llega un aumento en la canasta básica, suben las inscripciones, una política disciplinaria rígida en materia hacendaria, son puros electroshocks. Claro. Y está medido el efecto. El efecto se llama que la gente poco a poco empieza a sentirse vulnerable, empieza a sentirse observado, empieza a sentirse que no hay ninguna solución, que es lo mismo a nivel social de lo que se hizo en el laboratorio. Por eso decíamos, y creo que coincido mucho con esa tesis, Liz, sí. Tú hablabas justamente de que cómo podíamos rastrear el concepto de lo que ahora denominamos sociedad subjetiva mundial, cuando los experimentos se realizaron primero a nivel subjetivo, y la subjetividad es la mente, claro, que fue aprendida a ser controlada psiquiátricamente. Así es. Y entonces, bajo esa perspectiva, la escuela de Chicago es como retoma esa parte de los electroshocks de Ewen Cameron. ¿Y qué es lo que hace? Le encantaba, a la escuela de Chicago le encantaba experimentar en sociedades enteras. Y entonces llega con Chile, Milton Friedman, ¿no? Eso está interesantísimo. Pero no nomás, ¿cómo decir? No nomás en la parte psicológica, sino que allí estaban
pensadores en materia de política, en materia de economía, en materia de filosofía, en materia de matemáticas. Porque es conciencia social. Y nadie creía en la escuela de Chicago. Al contrario, era el punto negro en la sociedad norteamericana. Eran tratados como era la oveja negra en ese sentido. Sí, claro. Y nadie creía, pero poco a poco fueron posicionando a su gente. Pero todo fíjate, un trabajo estratégico. Claro, o sea, imagínate que cualquier tipo de ideología se puede imponer en la sociedad en ese sentido, la que sea. O sea, podemos crear a un gran sujeto cuando no lo es. Puedes crear a un sujeto que se sienta extremadamente guapo cuando no lo es, pero a través de inyección de ideología. Ese es otro de los productos que se generaron en otro tremendo experimento, también financiado por la CIA, MK, con K de kilo, MK Ultra, en donde se habla justamente de, otra vez, técnicas de lavado de cerebro. Así es. Esa parte quedó explicada en un texto que se le conoce como En búsqueda del hombre de Manchú, o En búsqueda del hombre de Manchuria, de Ross. Justamente él estuvo trabajando, él fue uno de los médicos que trabajó en esta situación. Entonces, creo que retomando los elementos de Evan Cameron, porque era cómo borrarle la mente a las personas, sí, cómo meterle una reprogramación y en su momento cómo hacer que incluso ese experimento de lavado y de reprogramado se le olvide. Pero cuando escuche o vea una determinada información que opera como código disparador, claro, inmediatamente se activa. Lo que pasó con los perros de Pavlov, ese experimento famosísimo, ¿te acuerdas? Sí, claro, en el sentido de que a los perritos les sonaba la campana, entonces el perro, le sonaba la campana, le daban de comer y al siguiente día otra vez le sonaba la campana y el perro ya empezaba a salivar, porque sabía que ese sonido era para efecto de comer, que iba a comer. Estaba eso se le llama conductismo, sí, así es. Claro. Y entonces, bajo esa perspectiva, se llegó al experimento, a los resultados tan sorprendentes de que el perro escuchaba la campana, salivaba y sin comer, su estómago realizaba todas las funciones como si estuviese comiendo. Pero ese experimento es en el laboratorio, en perros. Cuando esto se lo llevaron a lo social, cada quincena vivimos la campanita. ¿Te das cuenta? Cada quincena estamos salivando, cada quincena decimos, ya viene el pago. Es decir, el modelo de la construcción del pago de salario está justamente determinado por este tipo de experimentos que se estuvieron manejando. Y ahora estamos hablando de sociedades neoliberales. México va hacia el neoliberalismo. Ya estamos en el neoliberalismo. Obsérvalo cómo se pone la Ciudad de México cada quincena. Así como los perros, cuando escuchan la campana, mueven la cola, la Ciudad de México se vuelve loca. Efectivamente. ¿Te das cuenta? Sí, es decir, amable televidente, todos estos experimentos se encuentran a disponibilidad en YouTube. Y el punto fundamental es toda una política que está diseñada justamente desde estas construcciones de disciplinación. Entonces, el otro importantísimo experimento que estábamos señalando es MK Ultra, también financiado por la CIA, y que en esa experimentación se manejó cómo poder influir indirectamente en las personas. 2 tubos de ensayo se aplicaron. Estoy recordando a Harold DeWitt Laswell, uno de los padres de la política moderna norteamericana y que escribió infinidad de libros, pero hay uno que específicamente llama la atención: Psicopatología política, en donde lo más importante es explicar las tesis de cómo se mueve la masa social condicionada por todos esos experimentos MK Ultra, Evan Cameron, y en su momento cómo deberían de elegir lo que se les está manejando como propuesta política definida desde un perfil muy específico de uno de todos los candidatos. Entonces, los 2 tubos de ensayo principales de Harold DeWitt Laswell fueron, número 1, cómo persuadir e influir en la masa social. Pero la tesis, Liz, más importante se llama
aprender a construir a la masa social, que son todos estos experimentos. Así es. Y que es este experimento de Pavlov, y que cada quincena estamos dependiendo de ello. Y al mismo tiempo, el segundo gran experimento de Laswell fue aplicarlo a todo lo que se llama el concepto de consumismo. ¿Cómo debemos elegir determinado producto en la distinta variedad? Entonces, la manipulación del control de la decisión es uno de los elementos más importantes, y esto también nos llevará entonces por consecuencia a esos experimentos que después se estuvieron realizando en la escuela de Chicago. Y habrá que señalarlo, estaba vinculado Evan Cameron, sí, muchos de sus trabajos llegaron a la escuela de Chicago, no nomás esos, también los que estábamos diciendo de Harold DeWitt Laswell, porque él estaba vinculado a ese círculo. Hay que indagar quién es esa famosa escuela de Chicago. No le cambie, por favor, ese es su programa. Empezaremos a aterrizar esto a nivel México. Gracias. Gracias por seguir con nosotros hasta esta tercera parte de su programa Línea por Línea. Bien, retomando toda esta esencia de los experimentos, hay que ubicar que también en la CIA, antes del MK Ultra, estaba el Bluebeard. Este experimento también estuvo fundado en entender todas las ondas cerebrales que se producen en nuestro cerebro. Igual, amable televidente, usted busque en YouTube ondas cerebrales, pero ahora aquí se trataba de saber cómo podemos hacer que un cerebro de una persona que está despierta y trabajando, cómo empieza a atenuar y a bajar su capacidad de atención y percepción, para hacerlo nuevamente más fácil de ser influible, inducido. Entonces, comenzamos platicando. Todos estos experimentos se estuvieron llevando a cabo, en la mayoría de ellos financiados por la CIA. Uno de los principales experimentos, Liz, no sé si nos tienes algo de información de Tavistock, en la onda verde, el LSD, y cómo lo aplicaron. Por supuesto. Es decir, el LSD de los años que 60, ¿no? La onda 70, hippie, todo ello, financiado por la CIA. Claro, que a través de esa droga, un cuadrito te lo ponías en la lengua y entonces ya observabas cómo en realidad era el otro sujeto, ¿no? Sí, veían brujos y cosas de ese estilo, sí, claro. Sí. Y entonces, ¿cómo es que el cerebro puede observar ese tipo de cosas? Y ahí es donde entra precisamente el proyecto Blue Beam, que a través de las ondas electromagnéticas poder controlar el cerebro. Y no solamente controlarlo, este proyecto va más allá, sino es que el sujeto visualice imágenes de acuerdo a la ideología con la que cuenta para efecto de controlarlo. Por ejemplo, no sé, un budista que vea a Buda, ¿no? Que Buda le está diciendo, tienes que hacer esto. Imagínate ese entorno social, ¿no? Es que entonces, ¿cómo va el planteamiento de esto que dijiste al inicio? Es que no se habla, no se dice. No, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, efectivamente, y la historia nos los presenta como grandes escándalos de la historia, experimentos fallidos en materia de psicología. No, ni fueron fallidos, ni fueron debidamente sancionados. Es decir, hay dos productos que se derivan de toda esta experimentación: la sensación de individualidad y que aceptemos la individualidad. Claro. Pero esta es la posición de la ruptura de la conciencia social. Entonces, esos experimentos sí han servido. Y que va en contra de la misma naturaleza humana, ¿eh? Claro, yo podría asegurar esa parte. Es o sea, que nosotros sí, como seres humanos somos solidarios. Sociales. Sí, solidarios, somos sociales, nos tenemos que preocupar por el otro, no porque nos interese el otro, es para nuestra misma supervivencia, es para esa parte. Y entonces se te crea una construcción de la realidad individual. No, pues olvídate, el otro... Hablas no de puras tesis individualistas. Así es. Propiedad privada. Y nada más peleamos como el perro de Pavlov, lo mío, y lo vivencio. Son sensaciones a nivel individual. Claro. Derechos humanos. Pero ¿sabes qué? Que eso te causa frustración. A ti como sujeto te causa frustración. Y entonces, ¿qué sucede?
te conviertes en verdugo del otro, porque al otro lo culpas por sentirte de esta forma, y entonces lo eliminas. Para que yo ya no me sienta así, lo eliminas. Ministerios públicos, policías, jueces. Y nadie entiende al otro, no ves a un ser humano. Y entonces tú estás sufriendo porque el otro sujeto, por su culpa, te hace sufrir. Sí, claro. Pues es algo así como que yo no quiero dictarte una pena privativa de libertad de secuestro, ¿no? 140 años. Pero como tu conducta cae en el tipo penal, entonces lo voy a hacer, y para que se te quite. Es esa Claro. parte, te conviertes en un verdugo, ¿no? Y entonces, en este punto, en donde ya no dices el juez con nombre y apellido específico, No, sí, claro, sino como masificado. estructura. Así es. Masificado. El Ministerio Público como masa, el empresario como masa, Claro. el trabajador como masa. Hay indolencia, hay indiferencia, no hay conciencia social. Claro. Todos estos experimentos nos llevaron a comprender cómo se tenía que poner a la sociedad, en qué condición, en qué punto científico medible debía de ser puesto el sujeto. Todos esos experimentos se dirigieron a que el ser humano sintiese frustración. Los experimentos, muchos de los estudios en diversos países, nada más citando los de Ross en Argentina, en el estudio del análisis de los prejuicios, la sociedad cansada de que llega un gobierno, se va y llega otro, y no ven que mejore la condición de vida social. Queda un prejuicio asentado en su mente. Frustración. Segundo, miedo, que es mucho de lo que nos heredó la guerra contra el narcotráfico. Claro, en el sexenio pasado. Por supuesto. Otro elemento se le denomina la desconfianza. Si alguien nos dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En quién puedes depositar tu confianza? La gente ya no sabe en quién depositarla. Es decir, la falta de ruta, la falta de tener claramente visualizado hacia dónde es el camino. Porque estamos en frustración, Claro, efectivamente. claro. Y fíjate que Miguel Polaino Orts, ahora que vino a México a hablar de derecho penal del enemigo, que bueno, yo no estoy en muchas cosas a favor de lo que él mencionaba, y él lo sabe, se lo dije en forma personal, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que creo que tiene razón. Él decía, el derecho es el reflejo de la sociedad. Fíjate, esa parte a mí se me hace muy profunda, y entonces me quedé pensando. Tiene mucha connotación. Sí, entonces sí, sucede que tenemos unas normas frustrantes, normas inseguras, derechos humanos individualizantes. Así ves al gobierno, así ves a la aplicación de la ley, así ves al Ministerio Público, así ves a la policía. Exactamente, así ves a la política en nuestro país. O sea, hay una desconfianza social, el salario. pero no es solamente una desconfianza subjetiva, sino que me da la impresión de que toda esa parte, porque no solamente es en el estrato bajo, sino también en el alto. Entonces, toda esa parte, esa frustración se materializa a nivel social. Y todo eso produce individualismo. Y todo eso produce individualismo, y todo eso produce crisis, y todo eso produce inseguridad. Sí, el individualismo, la falta de poder construir una conciencia social, nos pone en ese estado vulnerable. Claro, y entonces Jesús, sucede que la misma norma reproduce esa parte. Y entonces la norma, como está frustrada, ¿qué es lo que hace? Me voy a permitir hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales, con aquellos criterios de oportunidad que están en el artículo 256. Eso no es otra cosa más que la violencia a niveles bajos, porque es a nivel local, a niveles bajos, la violencia y la venganza. Entonces, como es más fácil matar a un sujeto y te aplican un criterio de oportunidad, ¿no? Un criterio de oportunidad que además tienes que pagar, digo, no es tan necesario, uno lo dice que únicamente esa sea la hipótesis que maneja el 256, pero, o sea, la pagas, se mercantiliza la justicia, y entonces, ¿qué sucede? El otro sujeto, como mataste a alguien de mi familia, bueno, entonces yo te mato, viene la venganza, pago mi criterio de oportunidad y vámonos. Y entonces es como que
crear esa violencia abajo y mátense los unos con los otros. ¿Sí te das cuenta cómo está? Y en cambio, en la parte alta, bueno, pues estamos hablando de delitos de alto impacto que definitivamente no se puede aplicar un criterio de oportunidad, pero son delitos en los cuales tienes que eliminar al sujeto, eliminarlo de la escena social. O sea, los de arriba es todo un producto de frustración, porque los de arriba se protegen con esa violencia. ¿Y qué pasa? Esa violencia la trasladan abajo y entonces elimínense unos con los otros. Claro, al cabo que ya hay indolencia, ya hay individualismo, pero entonces entra otro experimento, aparte del experimento Zimbardo, que ya se platicó en otro programa, pero el experimento de Milgram. El experimento de Milgram, igual amable televidente, escriba a Milgram en el YouTube y va a encontrar otro experimento importantísimo que tiene que ver con la construcción de la autoridad. Claro. En ese experimento hay un sujeto que ficticiamente está amarrado a una silla, el cual a esa silla se derivan unos cables eléctricos en donde una persona es invitada para que le haga una serie de preguntas. La carnada del experimento es: descargas eléctricas mejoran la memoria. No es verdad que están conectados los controles de la consola al sujeto de la silla, pero el sujeto que está en los controles no sabe eso. Él le hace una serie de preguntas, por ejemplo, negro, blanco, azul, rojo, por parejas. En el momento en el que el sujeto que está sentado se equivoque, debe de proporcionar una descarga de 15 voltios, después 30, 45, 60 y así hasta 450 voltios, que ya se consideraba letal. Entonces, en el momento en que se decía una palabra y cometía un error, el sujeto de los controles daba la descarga y después aumentaba otros 15 y otros 15, hasta un grado tal en que él decía: no, espérense, es que esa persona está sufriendo. Volteaba y veía al experimentador que lo estaba observando, y este sujeto con una bata blanca, que significa la autoridad, decía: aplique la descarga. Entonces aplicaba la descarga y lo único que decía el sujeto era: es que estoy obedeciendo porque usted me lo dice. El concepto sádico y la despersonalización está operando, porque así funciona nuestra estructura burocrática. No le cambie a su canal, por favor. Vamos a la última parte de su programa. Entonces, gracias por acompañarnos hasta esta última parte. Y retomando lo que estábamos diciendo hace un instante, el experimento de Milgram nos enseña a todos nosotros cómo la parte sádica está operando como en un 85% de todos los ciudadanos, y un poquito más allá, en sociedades democráticas. Entonces, derivado de que sí es posible de que se generen este tipo de conductas en sociedades democráticas, ¿hacia dónde nos llevaría el experimento? Otro experimento, el de Kurt Lewin. Kurt Lewin diría que hay muchos tipos de liderazgo. Él habló principalmente de 3, pero explotó 10. Una de estas sociedades de liderazgo, o cómo el líder de un país puede asumirse y manejarse con mucha eficacia, es el liderazgo por manuales. Imaginemos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí, en su momento, se trata de que un presidente de la República que conoce a otro general deposita ahí su confianza, pero es indistinto, porque la Secretaría de la Defensa Nacional opera todo por manuales. Según el grado militar que tenga cada uno de estas personas en esa institución, se tiene que aprender un manual de memoria. Entonces, esté o no su jefe inmediato, él sabe lo que tiene que hacer. Esas son sociedades disciplinadas. En este caso, ¿cómo opera esto en nuestro país? Las reformas estructurales vienen a cumplir efectivamente esta función, porque ahora la situación tiene que ver con, ejemplo, fuertes medidas disciplinarias en materia hacendaria,
Ahora hay que aprenderse de memoria toda la información relativa a juicios orales. Es decir, la sociedad disciplinaria está caracterizada por dos cosas. No importa quién está al frente. Puede estar un perfecto ignorante al frente, Liz. Claro. Lo importante es que cada ciudadano ya sabe qué es lo que tiene que hacer, independientemente de si hay o no jefe. Y el otro punto se llama, y si no cumples el manual, un castigo ejemplar. Por supuesto. Un castigo ejemplar. Por supuesto. Que te destruya. Si una multa hacendaria te toca, simplemente te tiene que destrozar. Y la vigilancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, en enero del 2015 entra en vigor, a partir del reglamento del Servicio de Administración Tributaria SAT, entra en vigor que cuando tú entregas toda la documentación para efecto de que tus finanzas vayan a ser analizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ellos van a llegar a auditarte. Literal, literal. Mes con mes pueden llegar a auditarte. Ya entra dentro de sus facultades de comprobación. Claro. Y entonces te das cuenta esa parte. Otro ejemplo de este experimento a nivel legal lo podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 290, que es precisamente la entrada en vigor, la entrada al domicilio de una persona sin autorización judicial. Se pueden entrar en cualquier momento, porque dice la norma, cuando se esté ante un riesgo inminente. O sea, algo futuro, claro, tú justificas lo que no lo vas a hacer. Claro. Ni siquiera ha ocurrido. La flagrancia, en el artículo 144, fracción primera, fracción segunda, apartados A y apartados B. La flagrancia, por ejemplo, en el caso del secuestro, cuando es delito de imputación directa, en el caso del secuestro express, que son de 40 a 80 años de prisión, bueno, pues ya es imprescriptible. ¿Por qué? Porque dice que la flagrancia se va a dar en el momento en el que se demuestre que no se ha dejado de perseguir al sujeto. Antes eran 72 horas, ahora ya es sin que se interrumpa, ¿no?, esa persecución. Sí, entonces, creo que en el recuento de estos experimentos, o sea, sí estuvo operando todo este esquema experimental sobre la mente. Y hablo del esquema de la mente porque ahí se estudió una figura que es el inconsciente. Y algo de lo que hemos estado, creo que hablando, y al parecer será una conclusión en este programa. Sí, claro. ¿Cómo poder reducir a las sociedades manipulándolas desde su parte inconsciente para poderlas reducir a una masa? Porque muchas veces se habla de que el ello suele ser, a nivel de un individuo, puede llegar a comportarse como una verdadera bestia. Así Pero entonces resultaría que si hablamos en un sentido social de masa, a estas sociedades y estas civilizaciones hay que reducirlas a ese nivel. Así es. Y entonces aparecería el concepto de inconsciente de la masa social. Claro. En donde está operando esa frustración, ese miedo y esa desconfianza. ¿Sabes dónde creo yo que está el ejemplo más veraz en nuestro país? En el discurso de los derechos humanos y en la aplicación de los mismos. Me refiero en cuanto a su operatividad para resarcir el daño a las víctimas, ¿no? Víctimas de derechos humanos. Sí. Mira, por ejemplo, yo hacía mención en bloques anteriores de los criterios de oportunidad contenidos en el artículo 256, ¿no? Sí. Y entonces el criterio de oportunidad tiene, dice el artículo 257, tiene como finalidad la extinción de la acción penal. Quiere decir que aunque tú hayas cometido el delito, por ejemplo un homicidio, y si nos vamos a la fracción tercera de ese artículo 256, que dice que cuando el sujeto que cometió el delito, por producto del mismo, se demuestre que tenga un daño psicoemocional grave, o sea, algo así como que maté al sujeto y por matarlo me volví loco, le aplicas el criterio de oportunidad. Fíjate cómo está esa parte. Sí. Le aplicas el criterio de oportunidad. Y entonces, en esa perspectiva, los derechos humanos dice, el derecho humano se debe violar por la autoridad. La pregunta sería aquí, ¿quién es la víctima? ¿El homicida?
la familia del que mató, ¿quién es la víctima? Pues sucede que es el homicida. ¿Por qué? Porque tiene derecho a que se le aplique precisamente ese criterio de oportunidad. Y entonces dicen los estudiosos en materia de derechos humanos, ¿cómo se va a resarcir el derecho humano en el país? Bueno, de varias formas. Primero, con una sentencia. Cuando ya tienes una sentencia, eso quiere decir que el derecho humano se te ha resarcido, o en su defecto que esa sentencia se haga pública, o hacer el reconocimiento de que eres víctima. Pregunta, ya se resarció. ¿y eso qué pasa? Frustración, desconfianza. Claro, dicen, o le damos una beca, o becas honorarias, o les ponemos monumentos a las víctimas. Pero entonces primero saber quién es la víctima y quién no. Frustración, desconfianza, o sea, no operatividad. Y entonces también nos dicen los estudiosos del derecho, ¿no? En este caso estoy hablando de una obra que fue publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama Los Derechos Humanos en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y te dicen, sí, el Estado tiene la obligación enunciativa, más no exclusiva, de resarcir económicamente esos daños, ¿no? Esos daños motivo de la violación de derechos humanos, siempre y cuando se encuentre dentro de las capacidades económicas del Estado. Y si el Estado es reducido, claro, ¿no? Por toda la privatización, o sea, claro, entonces no te va a resarcir económicamente jamás un daño. Y entonces es mero discurso. ¿Y qué pasa? Mero discurso. Cuando es toda esa guerra violenta por falta de oportunidades, sociales, económicas, educativas, de las que tú quieras, hacia abajo, y aparte los derechos humanos solamente se observan en ese sentido, ¿no? Sí, me gustaría hacer entonces un comparativo, no sé qué opines, sí, porque esto que estás diciendo, a nivel jurídico diríamos, oye, hay incertidumbre, hay contradicción, pero a nivel social genera esa incertidumbre, esa desconfianza, esa frustración, que decíamos, ¿cómo a una sociedad en un país la reduces a masa? Esto que estás diciendo. Sí, claro que sí. Pero entonces la pregunta sería, ¿eso está calculado? ¿O me da la impresión que sí? Así es la vida en la sociedad, no puede ser tanto azar. A mí me da la impresión de que está calculado. ¿Y sabes cuál sería ese ejemplo? Precisamente la operatividad para la aplicación. Dice el artículo 1 constitucional, que fue reformado el 6 y el 10 de junio del 2011. Bueno, los derechos humanos, se van a observar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y entonces te dice la Corte, sí, primero, se van a observar los contenidos en la Constitución, después la jurisprudencia de la Corte, y tercero, los tratados internacionales. Ese es el número 1. Número 2, todas aquellas sentencias de las cuales México haya sido parte, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas son vinculantes, o sea, obligatorias. Sí. Y como criterios orientadores, solamente aquellas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base en asuntos de los cuales México no haya sido parte. Pero si tenemos que en la primera, lo más importante es la Constitución y la jurisprudencia, entonces la Corte emite una jurisprudencia el 23 de abril, la famosa 293/11, donde dice que los derechos humanos solamente serán aplicados los contenidos en la Constitución, y no es necesario que se vaya a tratados internacionales. Claro. Y entonces ahí es donde se da. Entonces sucede que esa parte elimina las otras dos. Adiós, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y claro, deja sin efecto a la Corte. Sí, y entonces podríamos decir, dentro de otro experimento de Arnold M. Ross, sí, cuando nos habla de prejuicios, se hicieron 12 preguntas, pero de esas 12 preguntas, amable televidente, habría 3 que rescatar. Número 1, ¿identificas el origen de los problemas por los que atraviesa nuestro país? La respuesta fue no. Creo que es una situación económica, creo que es un problema de políticos. Segunda pregunta, ¿identificas la solución? No. Nadie supo decir cómo se podía salir del problema. Tercera, ¿crees que hay mucha corrupción y mucho desvío? Dijeron sí.
las instituciones no están calificadas. Entonces de ahí se derivó una última pregunta. ¿Crees necesario un gobierno duro y disciplinario? La respuesta fue sí. Creo que estamos viendo cómo se cierra esta paradoja o este problema, pero cómo la experimentación social sí ha surtido efectos. O sea, de todas formas se le controla al sujeto al final. Claro. Creo que, amable televidente, hay que hacer conciencia social, no a esa forma de individualizarnos. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Muy amable. Buenas noches. Gracias, amable televidente.